A ver, imaginemos esta situación. Preferir quedarse a solas con los propios pensamientos en silencio absoluto durante 10 minutos o recibir una descarga eléctrica. Uy, suena a broma, pero sé hacia dónde vas. Exacto, o sea, parecería una locura, pero según un estudio de la Universidad de Harvard, que ya es bastante famoso, una gran parte de las personas prefiere literalmente administrarse a sí mismas un dolor físico real, Ajá. antes que soportar, pues, el peso de su propia mente en reposo. Y resulta fascinante, digo, pensar en la obsesión actual que hay con la optimización. Sí, totalmente. Constantemente vemos a la gente buscando aplicaciones o rutinas extremas, tecnología que prometa actualizar el cerebro humano como si fuera, no sé, el sistema operativo de un teléfono celular. Tal cual, como si fuéramos máquinas que se reinician con un botón. La herramienta de actualización neurológica más poderosa que existe lleva miles de años entre nosotros, es completamente gratuita y hoy cuenta con el respaldo de la neurociencia más rigurosa. Hablamos de la meditación. Y vaya que es poderosa. Sí, y el propósito de nuestra exploración a fondo de hoy es desmitificar un poco esta práctica, eliminar esa inmensa sobrecarga de información que hay allá afuera y destilar una guía basada en evidencia para implementar y profundizar este hábito. Es un objetivo súper vital, sobre todo porque, a ver, la meditación ha pasado de ser este concepto puramente místico a ser una intervención clínica comprobada. Ajá. O sea, al desglosar las fuentes que tenemos, desde estudios neurológicos recientes, pasando por la psicología clínica, hasta los conocimientos de tradiciones contemplativas súper antiguas como el Vipassana o el Zen. Que son palabras mayores. Totalmente, el hilo conductor entre todo esto es asombroso. El consenso general es que la meditación no se trata de apagar el cerebro, para nada. Se trata de reestructurarlo. ¡Wow! Reestructurarlo. ¿Sí? Así que la misión de hoy es filtrar todo ese ruido, esa desinformación, y ofrecer pasos exactos para transformar lo que suele ser una tarea increíblemente frustrante al principio en una herramienta práctica que altera físicamente nuestra arquitectura cerebral. Exactamente. O sea, hay que dejar de ver esto como si fuera un castigo o una tortura mística. Bueno, vamos a desempacar esto y creo que lo más lógico es empezar por la barrera de entrada más grande. Claro, el famoso cómo y cuándo empezar. Sí, porque quienes nos escuchan probablemente ya saben que meditar no requiere flotar en posición de loto en la cima de una montaña en el Tíbet. Sí, claro, con incienso y campanas. Exacto. Pero las expectativas irreales sobre el tiempo y la preparación siguen siendo el motivo principal por el que la gente abandona el hábito. 100%. El mito de que se necesita una hora diaria de silencio sepulcral para ver algún beneficio es, lo primerito que debemos descartar. Completamente. Cuando observamos la neurociencia detrás de la formación de hábitos, el concepto clave es la dosis mínima viable. Ajá. Empezar de a poco. Exacto. El consejo unánime de las fuentes para empezar es dedicar entre 5 y 10 minutos diarios. ¿Nada más? De hecho, a nivel neurológico, una sesión de apenas 6 minutos, pero realizada con total intención e inmersión, es infinitamente superior a pasar, 40 minutos sufriendo de frustración. Mirando el reloj todo el tiempo. Sí, mirando el reloj, sentado sobre un cojín sin saber qué hacer. Nadie corre un maratón el primer día, ¿verdad? Es que es la clásica trampa del gimnasio. O sea, si alguien intenta levantar 100 kilos en su primer día de entrenamiento, el resultado garantizado es, pues, una lesión. Sí, o amanecer sin poder moverse. Exacto, o una frustración tan inmensa que la persona no vuelva a pisar el lugar nunca más. Entonces, ¿por qué se asume que dominar la red neuronal por defecto del cerebro requiere sentarse una hora entera en el primer intento? Es un despropósito, totalmente. Pero ahí surge una duda muy común entre quienes quieren iniciar. ¿Existe realmente un, horario mágico universal que maximice los resultados? ¿O el secreto recae puramente en la consistencia? Mira, la constancia supera al reloj de manera contundente. La neuroplasticidad, que es esta capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, responde a la repetición constante, no a maratones esporádicas de fin de semana. Ok, o sea, mejor poquito todos los días. Exactamente. Ahora, establecer un horario fijo sí es vital para anclar el hábito. Hacerlo a primera hora de la mañana, por ejemplo, aprovecha un estado cerebral donde las ondas de sueño aún se están disipando. Como que todavía estamos a medio motor. Sí,
y eso ayuda a establecer el tono del día. Por otro lado, hacerlo al final de la jornada actúa como un lavado cognitivo, por así decirlo, para hacer la transición hacia el descanso nocturno. Qué buena metáfora. Sí, pero el horario en sí es secundario frente a hacerlo todos los días. Ahora bien, el espacio físico y la postura también juegan roles fisiológicos súper específicos. Claro, entra ahí el famoso concepto de la shala, que en sánscrito significa hogar o morada, Ajá, pero que llevado a la práctica de cualquier persona, pues se aplica a crear un rincón tranquilo en casa. un refugio, digamos. Exacto. Un espacio donde, por simple asociación visual, el sistema nervioso ya sepa que es momento de reducir la marcha. Y digo, si hay convivencia con otras personas en casa, avisarles que uno va a estar ocupado o usar audífonos con cancelación de ruido de verdad ahorra muchos dolores de cabeza. Uf, que salva la vida. Sí, pero hablando del cuerpo en sí, hay mucha fijación con encontrar la postura perfecta. Asumiendo que no necesitamos ser contorsionistas del Cirque du Soleil, ¿qué es lo que realmente importa desde un punto de vista puramente biológico? A ver, lo innegociable ahí es la biomecánica de la columna vertebral. Mantener la espalda recta no es una cuestión de estética o de seguir una tradición súper rígida. Es pura fisiología. Ok, Una postura erguida, ya sea sentándose en el suelo sobre un cojín zafú o en una silla común y corriente, permite que el diafragma se expanda por completo. y eso optimiza la oxigenación, supongo. Exactamente. Y no solo eso, una columna alineada envía señales a través del nervio vago y activa el locus coeruleus en el cerebro. A ver, ¿y eso qué hace exactamente? Es un núcleo que está asociado directamente con la vigilia y la atención. Si la postura colapsa, si uno se encorva, la respiración se vuelve superficial y el cuerpo puede interpretar eso como una señal sutil de estrés o, por el contrario, de letargo total. Ah, claro, como que el cerebro dice, vamos a dormir. Tal cual. Por eso las fuentes desaconsejan totalmente intentar meditar en posición acostada, especialmente al principio. La horizontalidad invita al sistema nervioso a iniciar los protocolos de sueño. Te quedas dormido en 3 minutos. Es que esa es una distinción fundamental. Hay un error gravísimo entre quienes recién empiezan, que es confundir la relajación física inicial con la meditación en sí. Sí, un clásico. Cuerpo. Pero una vez que el cuerpo está quieto y el silencio se instala, es cuando verdaderamente arranca el motor de la práctica. Y la cabeza, por supuesto, empieza a hacer un ruido ensordecedor. Un escándalo. Sí, entonces, ¿qué se supone que hace la mente con ese vacío repentino? Bueno, ese vacío revela lo que en neurociencia se conoce como la red neuronal por defecto. Ok. Es un circuito cerebral que se activa justamente cuando no estamos haciendo nada específico. Su función, evolutiva, es simular el futuro para prevenir peligros o revisar el pasado para aprender de errores pasados. Claro, nuestra máquina de supervivencia. Exacto. Por eso, en el preciso momento en que hay silencio, la mente empieza a planificar, no sé, la lista del supermercado o a revivir una discusión que pasó hace 3 años en el tráfico. Sí, la mente no se calla. A este estado hiperactivo, la tradición tibetana lo llama la jaula de monos. Y para salir de ahí, el cerebro necesita un ancla al momento presente. La más universal, la más accesible, es la respiración, porque la respiración siempre está ocurriendo en el ahora. No puedes respirar en el pasado. Claro, y hay mecánicas muy precisas para usar esa ancla, porque no se trata solo de respirar en piloto automático como hacemos todo el día. ¿Así es? O sea, por ejemplo, visualizar el aire entrando por la nariz como a un invitado que se recibe en casa. Qué bonita imagen, sí. Sí, permitiendo que el abdomen se expanda, eso ancla la tensión sensorial de una forma súper efectiva. Y luego exhalar imaginando que la tensión abandona el cuerpo como si fuera una nube de humo negro. Ajá, funciona increíblemente bien para quienes somos más visuales. 100%. Y también está, la técnica del pranayama o respiración cuadrada, Uf, súper potente. que es inhalar en 4 segundos, retener el aire 4 segundos, exhalar en 4 y luego sostener sin aire otros 4. Es como un hackeo directo al ritmo cardíaco, que le dice al cerebro algo así como, estamos a salvo, puedes dejar de escanear el entorno buscando leones. Exactamente. Es un hackeo fisiológico total. Y es lo que permite observar esa jaula de monos sin dejarse morder por ellos. Qué buena forma de ponerlo. Mira, los maestros contemplativos usan mucho la analogía del cielo y las nubes. O sea,
La conciencia base de la persona es el inmenso cielo azul. Ajá. Y los pensamientos, las emociones, las memorias de la oficina son simplemente nubes pasajeras Ujú. o pequeñas olas en un estanque. La instrucción técnica no es dispararle a las nubes con un misil para destruirlas. ¿Qué es lo que todos intentamos hacer al principio? Claro. La idea es solo notarlas, observarlas sin generar ningún tipo de juicio de valor sobre ellas, dejarlas ir y devolver suavemente la atención a la sensación física de la respiración. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, existe un malentendido masivo y súper frustrante. Muchísima gente cree que meditar es forzar un estado de amnesia temporal o dejar la mente en blanco total. Sí, el mito de la mente en blanco. Y tratar de no pensar por la fuerza es como enojarse porque un teléfono inteligente recibe notificaciones. Exacto. La naturaleza del teléfono es recibir datos. El problema real no es que la notificación del pensamiento aparezca en nuestra pantalla mental. El problema es que decidimos hacer clic instintivamente, abrir la aplicación del recuerdo o de la ansiedad y perdernos haciendo scroll mental ahí durante 15 minutos. Tal cual. Y lo que ocurre a nivel anatómico cuando la persona decide no abrir esa notificación mental es el verdadero núcleo de la práctica. Poner la mente en blanco por la fuerza es, francamente, neurológicamente imposible. Es pelear contra nuestra propia biología. Sí, cuando una persona intenta concentrarse en la respiración, activa la corteza prefrontal dorsolateral, que es la encargada del control ejecutivo. Pero, inevitablemente, esa red neuronal por defecto de la que hablábamos se enciende y la mente divaga. Es inevitable. 100% inevitable. Pero el momento crucial, el equivalente exacto a levantar una pesa en el gimnasio, es el instante preciso en el que la persona se da cuenta de que se ha distraído. Ese fugaz segundo de, estoy pensando en el correo que no envié. Exacto. Ese milisegundo es oro puro. Ahí se activa una red cerebral de prominencia que incluye a la corteza cingulada anterior, que funciona básicamente como un interruptor de atención. Ok. Y también la ínsula que está relacionada con la autoconciencia. Al detectar la distracción y redirigir el enfoque voluntariamente hacia la respiración otra vez, se ejercitan físicamente estas áreas. Es decir, crecen. Literalmente, aumentan su densidad de materia gris con el tiempo. Y simultáneamente, la amígdala cerebral, que es nuestra alarma de humo encargada de procesar el miedo y el estrés, disminuye su reactividad. Wow. Básicamente, se está esculpiendo una arquitectura cerebral muchísimo menos reactiva ante cualquier estímulo del entorno. O sea, es una reestructuración completa de la infraestructura mental. Totalmente. Absoluto, en realidad empeora la hiperactividad de esa misma amígdala. Es un punto súper importante. Sí, porque a veces quedarse quieto observando la respiración puede sentirse hasta contraproducente. Da más ansiedad. Pero la buena noticia es que existe un menú de opciones bastante amplio. O sea, la práctica tiene que adaptarse a la neurodiversidad y al temperamento de la persona, y no al revés. Es un punto crítico. Obligar a alguien con ansiedad severa a sentarse frente a una pared en silencio total puede desencadenar muchísima más rumiación mental. Para estos casos, la meditación guiada es una excelente primera línea de intervención. Como tener rueditas de entrenamiento en la bicicleta. Tal cual. Funciona como un GPS cognitivo. Cuando la mente de la persona toma la salida equivocada hacia la autopista del pánico o de la ansiedad extrema, una voz externa recalcula la ruta y devuelve amablemente la atención al presente. ¡Qué gran herramienta! Sí. Y luego, ya dentro de las prácticas más autónomas, encontramos divisiones mayores, como esa dicotomía entre la meditación de atención plena, que es el famoso mindfulness, y la meditación concentrativa. Y las diferencias en los resultados de ambas son bastante específicas. En el mindfulness, la atención funciona como si fuera una lente de cámara en gran angular. Ajá, abarcando todo. Exacto. Se percibe todo el campo de la experiencia. Los sonidos del tráfico en la calle, la temperatura del aire en la piel, un picor en la pierna o incluso el surgimiento de un pensamiento de aburrimiento. Sí, se registra absolutamente todo. Todo. Pero sin aferrarse, Meva. Es este estado de receptividad muy abierta que, según los datos que revisamos, fomenta enormemente el pensamiento divergente y la creatividad. Sí, te vuelve más creativo. Pero por el contrario, la meditación concentrativa es más como un rayo láser. Todo el ancho de banda mental colapsa sobre un solo estímulo
ignorando el resto por completo. Y esta última resulta ser una herramienta brutal, pero brutal, para mejorar la capacidad académica, el desempeño laboral profundo y el control de los impulsos. Claro, te entrena para enfocarte en una sola cosa. Exacto. Y, a ver, para quienes el estatismo físico sigue siendo una barrera infranqueable, la neurología ofrece otro camino increíble, que es la meditación en movimiento. Ah, me encanta este tema. Esta variante está pensada para aprovechar la energía cinética del cuerpo. Abarca, desde prácticas muy formales como caminar de forma hiperconsciente por la naturaleza, las artes marciales tradicionales, o hasta las danzas de los derviches giróvagos en Turquía. Que entran en estos estados de trance profundos. Sí, girando continuamente, pero también aplica actividades súper cotidianas y repetitivas como lavar los platos o barrer la casa. A ver, tiene mucho sentido, pero aquí es facilísimo caer en el autoengaño. Digo, suena un poco a trampa. ¿En qué sentido? O sea, si alguien está lavando los platos a toda prisa o paseando al perro por un parque, ¿cómo trazamos la línea anatómica para asegurar que realmente esa persona está haciendo meditación en movimiento y no simplemente haciendo tareas domésticas mientras su mente sigue atrapada en un problema de la oficina? Es una excelente pregunta, y la línea divisoria ahí es la inmersión sensorial absoluta y la intención sostenida. O sea, no se trata de lavar un plato mientras escuchas música o planificas la junta del día siguiente. Claro, eso es multitarea común y corriente. Exacto. En la verdadera meditación en movimiento, el estímulo físico sustituye a la respiración como ancla. Si la persona está caminando, el cerebro procesa meticulosamente la biomecánica de cada paso, la presión del talón contra el asfalto, la transferencia de peso de una pierna a otra, el roce de la ropa con la brisa. Estar 100% ahí. Sí, si se lavan los platos, la tensión se satura por completo con la temperatura exacta del agua, la fricción de la esponja contra la cerámica, el sonido microscópico de las burbujas de jabón al estallar. ¡Wow! Es un nivel de detalle extremo. Y es justamente esa saturación sensorial lo que bloquea la capacidad del cerebro para mantener el diálogo interno, induciendo lo que la psicología moderna define como estado de flujo, o flow. Literalmente, se aniquila el concepto del tiempo psicológico. Es como convertir la actividad física en un interruptor manual para apagar esa red neuronal por defecto. Brillante. Totalmente brillante. Ahora, pensemos en el futuro. Supongamos que el hábito ya se instaló. La persona consolidó sus 5 o 10 minutos diarios de práctica, encontró el estilo ideal que le funciona y superó la frustración inicial de esta mente de mono. Ya pasó lo más difícil. Ajá, pero ¿cómo se evoluciona desde ahí? Porque cuando rascamos un poquito la superficie de todas estas tradiciones milenarias que revisamos, queda clarísimo que la meta final está años luz de simplemente relajarse un rato después del trabajo. 100%. Es que la relajación es apenas el efecto secundario de un objetivo muchísimo más ambicioso. Cuando analizamos sistemas profundos como, por ejemplo, la técnica Vipassana, Ajá. que se traduce directamente como visión clara, su propósito real es una reconstrucción cognitiva súper profunda. Busca erradicar el sufrimiento psicológico desde su misma raíz. Son palabras mayores. ¿Y cómo logran eso? Le enseñan al sistema nervioso a comprender de forma vivencial, o sea, no solo como un concepto intelectual, sino a sentirlo en el cuerpo, la ley de la impermanencia. Entender que absolutamente todo, cualquier fenómeno mental o físico, tiene una fecha de caducidad. Así es. La premisa principal es que el sufrimiento humano se retroalimenta siempre por dos vectores. Uno es el apego desesperado a las sensaciones agradables, como querer congelar el tiempo para que un buen momento no termine nunca. Claro. El otro vector es la aversión visceral a las sensaciones desagradables, estar luchando constantemente para expulsarlas. En una meditación profunda, si surge, no sé, un dolor en la rodilla por la postura o un recuerdo súper angustiante, la instrucción es observarlo con una ecuanimidad quirúrgica. O sea, no moverse ni alterarse. Exacto. Al observar una incomodidad sin reaccionar de inmediato para intentar eliminarla, se le enseña al cerebro a desacoplar el estímulo de la respuesta impulsiva automática. Y para alcanzar este nivel, el experto Mathieu Ricard, que es este biólogo molecular increíble que luego se convirtió en monje budista y ha participado en innumerables escáneres cerebrales, él subraya que la clave es la mente de principiante. Esa actitud es vital. Es una humildad radical.
Sentarse a observar el propio cuerpo como si fuera un territorio alienígena inexplorado, despojándose por completo de toda expectativa de éxito o fracaso. Y esa observación sostenida genera una firma eléctrica inconfundible en el cerebro. Los electroencefalogramas de los practicantes avanzados revelan alteraciones asombrosas en las frecuencias de las ondas cerebrales. Sí, los datos ahí son una locura. Específicamente, hay un incremento súper sostenido de ondas gamma y ondas alfa. Y a ver, estas no son solo métricas abstractas para científicos en un laboratorio. No, para nada. Las ondas gamma suelen aparecer en el cerebro de personas comunes solo durante esos destellos repentinos de inspiración. O sea, el famoso momento eureka, donde resuelves un problema. Ajá, ese foco de luz que se prende. Exacto. Pero los meditadores de largo plazo operan en esa frecuencia como una línea base. Traducido a la vida diaria de cualquier persona, esto significa una reducción dramática en la tasa de errores cognitivos. Te equivocas menos. Sí, una resolución de problemas mucho más ágil y sobre todo una resiliencia emocional capaz de absorber impactos severos en la vida sin romperse. Y fíjate que más allá de observar la respiración o de aguantar la incomodidad física, existen técnicas de visualización avanzadas para quienes ya tienen más experiencia que parecen operar como una especie de reprogramación de código base en la mente. ¿Cómo funciona eso de las visualizaciones? Operan hackeando directamente los centros emocionales. Una de las más estudiadas clínicamente es la meditación meta, que está enfocada en el desarrollo intencional del amor benevolente y la compasión. Suena hermoso. Lo es, pero es un trabajo duro. En lugar de tener una atención neutral hacia la respiración, aquí el practicante evoca activamente un sentimiento de buena voluntad extrema, y el protocolo avanza por niveles de dificultad como si fuera un videojuego. A ver. Comienza irradiando ese deseo de bienestar hacia uno mismo, lo cual, sorprendentemente, ya es un reto gigante para muchísimas personas. Sí, somos nuestros peores críticos. Exacto. Luego, esa sensación se expande hacia un ser querido. Después, hacia una persona neutral, alguien como el cajero del supermercado que ves todos los días pero no conoces. Ajá, hasta ahí suena manejable. Pero luego viene el verdadero levantamiento de pesa psicológico, enviar ese amor benevolente y ese deseo profundo de bienestar hacia alguien que te genera rechazo activo o con quien tienes un conflicto severo, un enemigo, digamos. ¡Wow! Eso es nivel experto. Sí, y finalmente, la intención se amplifica hacia toda forma de vida en el universo entero. Es literalmente un entrenamiento de hipertrofia para los circuitos de la empatía. Enfrentar esa enorme resistencia psicológica de desearle sinceramente el bien a un enemigo rompe por completo los esquemas del ego. Los hace pedazos. Y luego están las prácticas de visualización que ya tocan lo inefable, como sostener en la mente la imagen de puntos de luz microscópicos en el centro de la cabeza, o concentrarse puramente en el vacío interior. ¿Y cuál es el fin de visualizar el vacío? Estas técnicas buscan diluir gradualmente los límites de la identidad física, esa barrera rígida entre lo que yo soy y lo que está afuera, produciendo esta experiencia subjetiva de fundirse orgánicamente con la totalidad. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos para el día a día? Pareciera que la meditación al final no busca crear monjes ermitaños aislados en burbujas de paz que sean impermeables al mundo. Para nada. Sino que su objetivo es reconstruir desde cero los lentes perceptivos con los que procesamos y reaccionamos a la realidad cotidiana allá afuera. Esa es la implicación final y más importante. La meditación debe entenderse como una meta-habilidad. Una meta-habilidad. Exacto. Altera la infraestructura misma del cerebro de tal manera que potencia la capacidad para manejar todas las demás áreas de la vida. Se reduce enormemente el tiempo de recuperación después de un episodio de estrés severo. Te levantas más rápido. Sí. Se corta el bucle de la rumiación obsesiva y se instala una respuesta de ecuanimidad automática. Profundizar en el silencio solitario de la práctica es, paradójicamente, el camino más directo para reconectarse con el entorno social desde un centro de claridad inquebrantable. Dejas de ser víctima del entorno. Tal cual. Se deja de reaccionar impulsiva y torpemente ante el mundo para empezar a responder conscientemente a él. Pues, para ir consolidando toda esta arquitectura mental que hemos recorrido hoy, este proceso definitivamente no promete magia instantánea ni atajos baratos. Exige la paciencia de un artesano. Paciencia pura.
Consolidar apenas 5 minutos diarios es el cimiento absoluto. Requiere acondicionar el entorno físico en casa para darle una señal clara al sistema nervioso y adoptar una postura sentada que favorezca la alerta biológica, jamás el sueño. Así es, nada de acostarse. Y por encima de todo, exige la humildad increíble de empezar desde cero en cada sesión, recordando siempre la analogía de que la conciencia es el cielo vasto e inmutable. Ajá. Y que los problemas de la oficina, los miedos y las expectativas son solo nubes que cruzan la atmósfera. Solo queda notarlas, renunciar a juzgarlas y volver tranquilamente a la respiración. Un resumen perfecto. Y mira, si llevamos las implicaciones de estas evidencias a un nivel macro, nos topamos con una posibilidad que es realmente asombrosa. A ver, cuéntame. La neurociencia confirma que apenas 30 minutos diarios, sostenidos durante 8 semanas, logran disminuir el volumen físico de la amígdala, nuestro centro del miedo y la agresividad. ¿8 semanas nada más? Sí, y al mismo tiempo se engrosan las áreas prefrontales vinculadas a la empatía y a la toma de decisiones racionales. Entonces, esto nos deja con una hipótesis profundamente provocadora para cerrar. Me intriga. Si una simple alteración en el ritmo respiratorio y en la tensión es capaz de pacificar la biología del miedo en un solo individuo, ¿qué ocurriría si la meditación se integrara como una práctica obligatoria y secular en la educación desde la primera infancia en todo el mundo? ¡Wow! ¿Podría esta reestructuración colectiva del sistema nervioso de millones de cerebros jóvenes ser quizá la intervención biológica definitiva para atenuar la polarización destructiva y los conflictos sistémicos que definen nuestra época actual? Es una idea poderosísima. Es, sin lugar a dudas, una idea transformadora para que cualquiera explore la próxima vez que cierre los ojos frente al silencio.